lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8 horas con 38 minutos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático, profesor e investigador de la Flaxo. Arquitecto Carrión, bienvenido. En los cambios que se dieron en el gabinete, aún inconcluso lo del Ministerio de Salud, ¿se vislumbran correctivos en cuanto a la mirada hacia lo social del gobierno? Buenos días, un saludo cordial. Lo que hemos visto el día de ayer es una reconfiguración parcial, diría yo, del gabinete presidencial. Y digo parcial porque yo suponía que los cambios de ministros y de altas autoridades iban a ir en la línea de generar algunos puentes con otros sectores de la sociedad. Pero me da la impresión que son nuevos ministros, pero dentro de la misma línea de actuación que ha venido desarrollando este año este gobierno. Y ahí por lo menos hay un sector que a mí me llama la atención que no se haya trabajado mucho, como es el caso de agricultura, porque de acuerdo a lo que usted señala, y es así lo que dijo el presidente, pues ahí deberíamos ver un cambio sustancial del manejo de la política económica, política social, y al no verse un cambio de persona en este espacio, pues yo veo que se mantendrá de alguna manera en las mismas condiciones. Y así efectivamente se dijo que el ministro de Agricultura, el actual ministro, tiene una misión que cumplir. En todo caso, en los personajes que han sido ya ratificados, ¿qué atributos ve, qué impresión le causan? Bueno, para empezar, los que salen, ¿no? Por ejemplo, el caso del ministro Cueva y la ministra de Salud, según el informe que el propio presidente presentó en la Asamblea hace pocas semanas, fueron los grandes éxitos que él planteó, porque el uno estaba el tema de la vacunación y el otro lo que él llamó poner la casa en orden, que fue básicamente restituir los equilibrios fiscales con un costo obviamente bastante alto en términos sociales. Y son los dos ministros, llamémoslo así, exitosos desde la perspectiva del presidente que salen. ¿Quiénes entran? Bueno, en el caso de salud todavía no se tiene una claridad porque el nombre que sonó pues generó muchísima controversia. Y el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, entra Pablo Arosemena, que es básicamente de su grupo, y que lo que tendría que mostrar ahora es un cambio dentro de la perspectiva social, es decir, el gasto en salud, en educación, en seguridad, en vías, etcétera, ¿qué tanta falta le está haciendo al país? En lo que se refiere a las mesas que se iniciarán el día de mañana, ¿cómo concibe usted la misión que se tiene que cumplir? Sigue siendo un tema muy complejo porque ahora viene ya la especificación en cada uno de los 10 puntos que se planteó por parte de la CONAIE de cómo va a ser la respuesta del gobierno. Pongamos el caso de la focalización de los subsidios, cómo se va a hacer, en qué área se va a hacer. Y entonces aquí probablemente vaya a salir un tema del marco institucional porque en general las zonas donde tiene mayor prevalencia los pueblos y nacionalidades indígenas, la institucionalidad es bastante precaria y entonces tendrán que construirla, por decir algo, si es que se quiere establecer una política de salud o de educación en estos sectores, pues tendrán que construir operadores de salud y operadores de educación, lo cual no se hace de un día para otro, pero habrá que hacerlo porque me parece que eso es absolutamente necesario. Entonces, habrá que ver ya cómo caminan. En principio, están ya definidas las personas incluso que participarían de contraparte del gobierno y lo mismo desde la CONAIE. Y se van a reunir ya para ir perfilando justamente la respuesta. Esperemos que no haya problemas en el camino. Con respecto, y volviendo al tema del nombramiento de ministros, algunas dudas han expresado entrevistados que hemos tenido en este medio de comunicación desde la noche de ayer con respecto al ministro de Economía,
Pablo Arosemena Marrio, de un joven empresario de la ciudad de Guayaquil. Para continuar con el diálogo con usted, arquitecto Carrión, escuchemos dos criterios que nos han dado en estos días Mauricio Pozo y Augusto de la Torre, ambos exministros de Finanzas y Economía en diferentes regímenes de Ecuador, sobre el perfil y la función que debería cumplir el nuevo ministro, y luego retornamos con usted. Yo creo que tiene que ser una persona que tenga claramente un norte, ¿no? Tiene que saber a dónde va, no puede experimentar, tiene que tener claro esa ruta, debe tener sin duda el respaldo del presidente de la República para ese cargo, es fundamental ese requisito, pero también tiene que tener lo que le estaba diciendo, esa posibilidad de poder de alguna manera monitorear cercanamente cómo está la situación para ir apretando o abriendo la mano cuando corresponda, para que no se produzcan estos temas. Fíjese que hay un problema estructural en el sector público nuestro del país, que es que tiene mucho requisito, mucho procedimiento, tiene mucha burocracia, para ponerlo en sencillo, y eso hace que a veces usted entrega los recursos y no se usan, o se usan a destiempo, y hasta tanto ocurren una cantidad de reclamos y problemas. Entonces hay que lidiar, pongámoslo así, con ese tipo de cosas y no esperar que se acumulen, porque cuando se acumulan vienen los problemas que estamos conversando. Entonces creo que todos esos elementos son parte de lo que debería reunir el perfil del nuevo ministro. Se habla mucho y se ha hablado mucho de las pérdidas de Ecuador en el paro, de los costos que ha tenido el paro, pero quisiera preguntarle a usted, ¿algún saldo positivo deja esto? Yo me quedé con un mal sabor, para ser franco, y para no ser tan radical, tal vez con un agridulce después de lo que ocurrió. Fueron 18 días, creo que es un costo, uno que se puede cuantificar, como de hecho algo se lo ha realizado en lo que es el costo. Es una parte pequeña de la respuesta ante semejante desgracia. Y es posible que pueda ayudar a reenrumbar la capacidad de gobernabilidad o de gobierno que tenga el presidente Lasso y su equipo. Puede además tener algún efecto simbólico, un efecto de demostración que ayude a interpretar como una mayor voluntad del gobierno de entender la naturaleza de ciertos problemas que requieren atención urgente. Declaraciones de Mauricio Pozo y Augusto de la Torre, dos distinguidos expertos en finanzas públicas. Ambos hablan sobre la necesidad de esa mirada hacia el área social, y han surgido dudas justamente sobre la formación específica, primero del nuevo ministro de Economía, y luego sobre la experiencia política y los atributos o conocimientos sobre el área social, la sensibilidad que debe tener el ministro en las actuales circunstancias. ¿Cuál es su opinión, arquitecto Carrión? Para el manejo de un ministerio tan complejo como el de Economía y Finanzas, es una persona que conozca lo que es la macroeconomía. De lo que yo conozco, y es poco, del actual ministro Arosemena, él tiene más bien su desarrollo en el ámbito de la microeconomía. Entonces yo creo que hay un cambio, ahí hay una diferencia sustancial. Estoy de acuerdo con Mauricio Pozo que hay que tener claro el norte por el cual se quiere caminar, y entonces a mí sí me hace falta que ya aparezca el ministro y diga vamos a hacer tales y tales cosas. En otras palabras, trazar las grandes líneas estratégicas por las cuales el Ministerio de Economía y Finanzas va a trabajar este tiempo, de tal manera de que los actores económicos puedan articularse a esas medidas. Pero si no tenemos todavía directrices de qué es lo que se quiere hacer, yo realmente veo con mucha preocupación una cosa como el Ministerio de Economía, que a estas alturas quizás termina siendo uno de los 2 o 3 ministerios más importantes del manejo de la política de un gobierno como el que estamos viviendo. Tras el paro nacional, que fue muy duro para el gobierno, no solamente por convicción, incluso por conveniencia,
el gobierno tiene que dar giros para fortalecerse para los 3 próximos años que vienen. ¿Cuáles piensa usted deberían ser estos? No, sin duda, yo creo, bueno, como decía hace un momento, me parece que el ministro Cueva ya puso, pongamos las palabras del propio presidente, la casa en orden. Y entonces, si ya está en orden la casa, pues ahora toca empezar a responder los problemas del país. Y los problemas del país están vinculados, obviamente, primero a la economía, luego, y no es un orden, luego está tema de salud. La crisis del sistema de salud es muy fuerte, no hay prácticamente medicinas. La educación tiene problemas también gravitantes. Según las encuestas de opinión pública, el tema de la seguridad ciudadana es la principal demanda que tiene el país. Y también, en cuarto lugar, yo diría, está las carreteras, porque hay un buen sistema vial en el país, pero que desgraciadamente no ha tenido el mantenimiento, y entonces el costo de volverle a poner en el nivel que corresponde es costoso. No se trata de construir nuevas carreteras, que incluso en algunos lugares sí es necesario, pero al menos de mantenerlas en una buena línea. En otras palabras, creo que el nuevo ministro de Economía y Finanzas va a tener que manejarse en los dos ámbitos. Uno, en términos fiscales, mantener el equilibrio, y por otro lado, pues sin duda, abrir un poco las llaves para que estos sectores que han estado a un nivel tan bajo, pues puedan resolver sus problemas. ¿Qué papel deberá jugar el Ministerio de Economía también en este complejo, delicado, crítico tema de la focalización del subsidio a los combustibles, que alcanza un valor ya equivalente a lo que se destina para el área de la salud o el área de la educación? Ese es un tema de una discusión muy fuerte, porque aquí van a tener que focalizar, creo yo, por lo menos con algunos criterios. Uno, criterios territoriales, porque los pueblos y nacionalidades indígenas tienen una territorialidad específica, y entonces esa focalización va a tener que ir dirigido a determinados lugares. Y en segundo lugar, también esta focalización va a estar dirigida a ciertos sectores, lo que hablamos hace un rato, salud, educación, seguridad, etcétera, lo que corresponda, pero no es una focalización muy sencilla. En general, este tipo de políticas se las concibe de forma universal, por eso se habla de que hay una tensión entre la universalización de las políticas y la focalización de las mismas. Pero en este caso no queda más remedio que, primero, tener estos subsidios, y en segundo lugar, tener una focalización que habrá que ver metodológicamente cómo resuelven estos problemas que estoy señalando. ¿Cómo ve usted el encargo que se ha hecho ahora ya en forma efectiva a través de un decreto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, para dirigir el área de la salud? Bueno, es un vicepresidente que empezó con un peso relativamente importante, incluso desde la época de la campaña, porque él se movió por varios países del mundo para traer las vacunas. Luego, nosotros le vimos muy metido en el proceso de vacunación, visitando hospitales, y de pronto prácticamente desapareció en la escena. Y entonces ahora vuelve a reposicionarse. A mí me parece que eso es bueno, porque se gana un funcionario de alto nivel para que pueda, de alguna manera, conducir esa línea. Él es un médico, es un especializado en esa línea, y creo que eso podría ayudar justamente para que la salud, el sistema de salud, pueda mejorar en el país. En cuanto a las políticas extractivistas que de alguna manera se concretaron a través de los decretos ejecutivos 95 y 151, que ahora el 1 tendrá que ser derogado, el 95, el 151 tendrá que ser modificado radicalmente, significando esto menos perspectivas de inversión extranjera, de eventuales ingresos para el fisco, con un alto beneficio, en cambio, en el tema medioambiental. ¿Cómo ve sus efectos en el país? En la época de campaña, el actual presidente, Guillermo Lasso, ofreció duplicar la producción de petróleo y, por otro lado, incorporar
nuevas áreas de producción minera, básicamente, como usted mismo está señalando, con inversión extranjera. Me da la impresión que esto ya no podrá cumplirse, esto tendrá que modificarse, habrá que ver a cuánto y qué características, y ver la posibilidad de generar otro tipo de recursos. La ventaja que hay este rato es el alto precio del petróleo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tiene más o menos en alrededor de 108, 110 dólares el barril de petróleo, y que es una cantidad bastante más grande de lo que se presupuestó, que si no recuerdo mal fue alrededor del 62, 63 dólares el barril. Y entonces esto le da un colchón como para manejarse en ese espacio. Ahora, ¿cuánto va a durar este precio? No se sabe, pero después, una vez que el precio regrese a su estado normal, ahí vamos a tener un problema. Ahora, de lo que se ve a nivel mundial, hay una recomposición también de las fuentes energéticas. Hoy día ya se busca de forma acelerada un recambio de lo que son las energías fósiles, principalmente vinculadas al petróleo, y el Ecuador debería entrar ya en esa línea para que en un plazo relativamente corto podamos sustituir el petróleo, que además ya estamos en una fase más bien menguante de la producción petrolera. Claro, el presidente Lasso llegó a firmar acuerdos en la cita que se dio recientemente sobre el clima mundial con respecto a la convergencia energética, pero arregló seguido en su discurso. En su informe a la Nación señaló que es el tiempo de explotar aceleradamente el petróleo en Ecuador, una de las grandes contradicciones de Guillermo Lasso. Para finalizar, arquitecto Carrión, basándonos en la coyuntura actual, ¿cómo ve usted la perspectiva de los 3 años futuros que gobernará Guillermo Lasso, sabiendo que de su desempeño, éxito o fracaso, dependerá en gran medida el futuro político del país? Bueno, vimos el intento de la Asamblea, por un lado, mediante la votación, pues que el presidente salga de sus funciones, y eso falló. Obtuvieron simplemente 80 votos, que es una cantidad considerable, porque son 137 los asambleístas, y eso muestra que el conflicto que ha tenido hasta ahora con la Asamblea se mantendrá. Incluso la presencia del actual presidente de la Asamblea no es de la misma afinidad que tenía el anterior presidente de la Asamblea. Tan es así que él votó incluso por la salida del presidente. Y entonces esto hace que las relaciones con la Asamblea sean todavía bastante complicadas. Hemos entrado ya en un proceso electoral que se va a llevar a cabo el 5 de febrero del próximo año, y las perspectivas que se ven, de acuerdo a ciertas encuestas, es que el gobierno no va a tener un peso considerable en un número importante de municipios, ni tampoco en los municipios más grandes del país, lo cual hace pensar también que su presencia en los territorios será bastante frágil. No veo por ese lado tampoco algo interesante. Y luego ya los problemas estructurales, el tema de la economía seguirá siendo un elemento central. Habrá que ver cómo se termina este año para ver qué pasa. Y luego entraremos ya en la campaña electoral para las elecciones del 2025, que creo que estas elecciones próximas de gobiernos locales es una antesala perfecta. Y ahí yo veo como tres tendencias. Una, el correísmo, que siempre estará presente, tendrá un candidato. Creo que los pueblos y nacionalidades indígenas desde las últimas elecciones se han posicionado con fuerza, y lo de ISA también. Pero ahí tendrán que resolver esa bipolaridad interna que tienen entre Yacu Pérez y Leonidas Issa para ver cuál de los dos puede ir, porque hasta el momento lo que se ve es que hay una disputa entre los dos bastante fuerte, y eso les debilita. Y en tercer lugar se tendrá a alguien de la derecha, como del centro derecha, como candidato, pero no se ve alguna persona así con cierta fuerza. Yo veo eso así en corto plazo, lo que estaría pasando hacia adelante. Bien, gracias por habernos acompañado en esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. El arquitecto Fernando Carrión es catedrático de la Flaxo. Habrán cambios también en los cuadros locales del gobierno, lo anunció el día de ayer el gobernador de la SUAY, como consecuencia de los cambios que se dan a nivel de ministerios. Un primer cambio, aunque este estaba ya planificado desde antes, se da en el Servicio de Rentas Internas.